El micrófono hizo ese pequeño chillido cuando mi padre lo acercó demasiado a su boca. Todavía escucho ese sonido cuando cierro los ojos y pienso en esa noche. Era sábado, 6 de junio, y el auditorio de la universidad en Guadalajara olía a flores baratas y a perfume de mamá, ese que usa desde que yo tenía 10 años. Yo estaba en la tercera fila, con la toga azul marino que me quedaba un poco grande, apretando el diploma enrollado que todavía no me habían entregado. Me llamo Camila Fuentes. Tengo 32 años, y llevo mucho tiempo queriendo contar esta historia completa, no solo el pedazo que ya conocen si vieron mi video anterior. Mi padre subió al templete porque formaba parte del comité de padres de esa generación. Eso significaba 10 minutos de discurso, algo que ya había ensayado en la sala de mi casa 2 noches antes, mientras yo fingía ver la televisión y en realidad escuchaba cada palabra. Habló del sacrificio de las familias tapatías, de cómo cada peso invertido en la educación de un hijo vale la pena. Habló bien, la verdad. Mi padre siempre ha sabido hablar bien en público. Y entonces dijo algo que no estaba en el ensayo de la sala. Esta noche quiero aprovechar para reconocer a alguien que quizás no está sobre este escenario, pero que representa el verdadero corazón de nuestra familia, mi hija Valentina. Ella no necesitó un título para demostrarnos de qué está hecha. Se escuchó un murmullo raro entre el público, ese tipo de silencio incómodo que la gente hace con la garganta cuando no sabe si aplaudir. Valentina, mi hermana, estaba sentada junto a mi madre, en la fila de invitados. No estudiaba ahí. No se estaba graduando de nada. Y sin embargo mi padre acababa de usar mi ceremonia, la mía, para dedicarle un minuto entero a ella. Busqué a mi madre con la mirada. La encontré grabando con el celular, pero no a mí. Grababa a Valentina, que se llevaba una mano al pecho, conmovida, como si acabaran de anunciar que ella era la graduada. La chica sentada a mi izquierda, una compañera con la que apenas había cruzado palabra en 5 años de carrera, me apretó la mano por debajo de la toga. No dijo nada. No hacía falta. Yo hice lo que siempre hago. Sonreí. Fijé la vista al frente. Esperé mi turno para subir por el diploma como si nada hubiera pasado, porque llorar ahí, frente a 200 personas, era exactamente lo que no me iba a permitir. Lo que no sabía en ese momento era que, mientras yo caminaba hacia el escenario con las piernas temblando, alguien entre el público ya había tomado una decisión que cambiaría todo lo que yo pensaba sobre mi lugar en esta familia. Para que esto tenga sentido, tengo que llevarlos más atrás. A una casa en la colonia Chapalita, con un patio pequeño y una jacaranda que tiraba flores moradas sobre el coche de mi papá cada primavera. Ahí crecimos Valentina y yo. 2 años nos llevamos. Y desde que tengo memoria, hubo una regla que nadie escribió pero que todos en mi casa obedecían. Lo que a mí me costaba trabajo conseguir, a Valentina se lo daban por adelantado. El ejemplo que más recuerdo pasó cuando yo tenía 8 años. Estábamos jugando en la sala, cerca del trinchador donde mi mamá guardaba un jarrón verde que había sido de mi abuela materna. Valentina lo tocó, se le resbaló, y se rompió en 3 pedazos sobre el piso de mosaico. Mi papá entró corriendo desde la cocina. ¿Qué pasó aquí? Valentina no dudó ni un segundo. Camila lo tiró. Y yo, con 8 años, me quedé callada. No porque no supiera defenderme, sino porque ya había aprendido, incluso a esa edad, que mi palabra valía menos que la de mi hermana en esa casa. Camila, otra vez con tus descuidos, me dijo mi papá, sin voltear a ver el jarrón ni preguntarme una sola vez qué había pasado en realidad. Ese patrón se repitió tantas veces que dejé de contarlas. Si Valentina reprobaba matemáticas, el problema era la maestra, que según mi mamá la traía de bajada. Si yo sacaba 9 en lugar de 10, la pregunta en la cena era por qué no me había esforzado más. La única que parecía ver lo que pasaba era mi abuela Consuelo, la mamá de mi papá. Vivía sola en Zapopan, a 15 minutos en coche, en una casa con un jardín lleno de rosales que regaba todas las tardes a las 6 en punto, como un reloj. Tenía yo 12 años cuando lloré en su cocina por primera vez, después de que mi mamá comparara mis calificaciones con las de Valentina delante de una tía. Mi abuela me sirvió un vaso de agua de Jamaica, se sentó frente a mí, y me dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Tú te fijas en cosas que los demás prefieren no ver, Camila. Eso incomoda a la gente.
pero un día, eso mismo va a ser lo que te salve. No supe qué contestar. Me tomé el agua de Jamaica y cambié de tema, como hacen los niños. No tenía forma de saber, en ese momento, que mi abuela ya llevaba años observando algo que iba mucho más allá de un jarrón roto o una calificación injusta. A los 18 años entré a estudiar administración de empresas en una universidad privada. Mis papás fueron honestos conmigo desde el principio, no alcanzaba el dinero para pagar carrera privada a las 2 hijas, y como Valentina todavía no decidía qué estudiar, el dinero disponible se quedó guardado por si ella lo necesitaba después. A mí me dijeron, tú eres capaz, Camila. Encuentra la manera. Y encontré la manera. Dando clases de matemáticas a niños de secundaria, 3 tardes por semana, en una casa de asesoría cerca de Avenida Patria. Los sábados ayudaba a mi tío Gustavo en su papelería del centro, acomodando cajas de útiles escolares por 60 pesos la hora. Recuerdo una noche en particular, porque fue la primera vez que entendí de verdad el tamaño de lo que estaba cargando. Era noviembre, época de exámenes finales. Había trabajado todo el sábado en la papelería, di 2 clases el domingo por la tarde. Y a las 11 de la noche todavía tenía que terminar un trabajo de contabilidad para el lunes. Me quedé dormida sobre la calculadora, literalmente, con la cara sobre el escritorio, y desperté a la 1 de la mañana con la mejilla marcada por las teclas y 3 horas menos para terminar el trabajo. Ese mismo fin de semana, Valentina había ido a Puerto Vallarta con dinero que mis papás le dieron para despejarse un poco. Cuando les pregunté, meses después, si podían apoyarme con parte de la renta de mi cuarto, porque ya vivía sola, cerca del campus, para no perder tiempo en camiones, mi mamá me contestó algo que se me quedó grabado, casi palabra por palabra. Valentina todavía está encontrando su camino, Camila. Tú siempre has sido la fuerte. Tú puedes sola. Tú puedes sola. Esa frase se volvió la manera en que mi familia se sentía tranquila cada vez que decidían no darme nada. La única persona que llegaba los domingos, sin falta, con un termo de café de olla y una bolsa de pan de la panadería de la esquina, era mi abuela. Se sentaba conmigo mientras yo estudiaba, sin interrumpir, solo ahí, presente. Una de esas noches me encontró llorando de puro cansancio sobre mis apuntes. No me preguntó por qué. Solo me puso una mano en la espalda y me dijo: el esfuerzo que nadie ve es el que más pesa, Camila. Pero también es el que más cuenta. Guárdalo. No lo vas a necesitar ahorita, pero algún día sí. En ese momento pensé que solo intentaba consolarme, como siempre hacen las abuelas. No tenía idea de que esa frase, algún día sí, no era una frase de cariño cualquiera. Era casi una promesa. Un año antes de mi graduación, Valentina anunció en una comida familiar que quería poner un negocio de pasteles. Mis papás, sin pedir un plan de negocio, sin preguntar números, le dieron el ahorro que llevaban juntando casi 8 años para rentar un local en la colonia Providencia. Yo, en ese entonces, trabajaba de tiempo completo en un despacho contable por las mañanas y tomaba mis últimas materias por las tardes. Pregunté, con mucho cuidado, si existía la posibilidad de que me ayudaran con la mitad de la renta de mi cuarto, solo por ese semestre, porque las horas en el despacho no me alcanzaban para cubrir todo. Mi papá ni siquiera levantó la vista de los papeles del negocio de Valentina que tenía extendidos sobre la mesa. Camila, ¿entiende algo?, me dijo. Tu hermana necesita ese empujón ahora. Tú ya nos demostraste que sabes salir adelante sola. Algo en mí, esa noche, se cansó de quedarse callado. No, papá, le dije, con una voz que casi no reconocí como mía, porque nunca le había contestado así. Lo que no entiendo es por qué yo nunca fui suficiente para que me apoyaran, y a Valentina nunca le exigen nada para dárselo todo. Mi papá levantó la mirada, sorprendido, casi ofendido de que yo hablara así. Aquí no se trata de comparar, dijo. Cada quien tiene un camino distinto. Ese camino distinto significó que el negocio de repostería de Valentina abrió en marzo y cerró en noviembre del mismo año, apenas 8 meses después, sin haber sacado nunca cuentas claras de cuánto costaba la harina o cuánto tenía que cobrar por pastel para no perder dinero. Mis papás nunca recuperaron esos ahorros. Mi abuela estuvo sentada en esa comida, en silencio, algo raro en ella, porque normalmente siempre opinaba,
Siempre defendía a quien consideraba que tenía la razón. Esa tarde no dijo una palabra. Solo observaba, con esos ojos que yo empezaba a notar que nunca dejaban de calcular algo. Cuando me despedí de ella en la puerta esa noche, me tomó la mano con más fuerza de la que esperaba de una mujer de 73 años. Todo lo que has hecho, yo lo he visto, Camila, me dijo, mirándome fijo. Y te prometo que no se va a quedar sin recompensa. No ha sido en vano. No se va a quedar sin recompensa. En ese momento sonó a consuelo de abuela cariñosa. No tenía manera de saber qué era, literalmente, una promesa que ya estaba en proceso de cumplirse. Y así volvemos a esa noche de junio, al escenario, al micrófono con el chillido, a la frase sobre Valentina que todavía no le he contado completa. Cuando por fin llamaron mi nombre para subir por el diploma, caminé con la cabeza en alto, aunque por dentro algo se había roto de una manera que no sabía todavía si podía repararse. Busqué a mi familia entre el público mientras cruzaba el escenario. Mi mamá seguía grabando, pero el celular apuntaba hacia Valentina, que se acomodaba el cabello, completamente ajena a lo que pasaba conmigo a 10 metros de distancia. Mi papá revisaba el teléfono. Ni siquiera miraba al frente. La única que se puso de pie, la única que gritó mi nombre lo suficientemente fuerte como para que se escuchara sobre el aplauso general, fue mi abuela. «Esa es mi nieta», gritó, con una fuerza que no le conocía, agitando las dos manos en el aire como si estuviera en un partido de fútbol y no en una ceremonia de graduación. Bajé del escenario con el diploma apretado contra el pecho y los ojos ardiendo. Cuando llegué a mi asiento, mi abuela ya estaba ahí, había cruzado medio auditorio para alcanzarme, y me abrazó tan fuerte que sentí que en ese abrazo estaba compensando 20 años de indiferencia de todos los demás. «No dejes que la indiferencia de otros te diga cuánto vales», me susurró al oído, todavía abrazándome. Terminó la ceremonia. Hubo fotos, felicitaciones de compañeros, el ruido normal de esos eventos. Mis papás habían reservado una mesa en un restaurante de Chapultepec para celebrar en familia. No fui. Y la decisión de no ir a esa cena, que en ese momento sentí como un pequeño acto de rebeldía sin mucha importancia, resultó ser el primer paso de algo que nadie en mi familia vio venir. Esa noche le mandé un mensaje a mi mamá desde el estacionamiento del auditorio, todavía con la toga puesta. «No voy a poder ir a la cena. Necesito estar sola. Gracias por venir». No hubo drama, ni siquiera de mi parte. Simplemente manejé hasta mi departamento, colgué la toga en la puerta del closet, donde se quedó 3 semanas sin que la tocara, y me senté en el sillón hasta la madrugada, repasando 20 años de comparaciones, de tú puedes sola, de aplausos que nunca fueron para mí. Mi mamá me llamó 3 veces esa noche. No contesté ninguna. Al día siguiente me escribió: «Tu papá no entiende por qué te fuiste así. Todos estábamos ahí para ti». Leí ese mensaje como 5 veces, tratando de encontrarle sentido, porque todos estábamos ahí para ti no coincidía con nada de lo que yo había vivido esa noche. No contesté de inmediato. En las semanas siguientes, hice algo que nunca antes me había permitido: puse distancia. Dejé de ir a las comidas de los domingos. Dejé de contestar los mensajes de Valentina, que seguía escribiéndome para pedirme consejos sobre su próximo proyecto, como si la conversación de la mesa nunca hubiera pasado. La única persona con la que seguí en contacto todas las semanas fue mi abuela. Empezó a visitarme los sábados en lugar de los domingos, y en esas visitas noté que sus preguntas habían cambiado. Ya no me preguntaba cómo estaba mi familia. Me preguntaba cómo estaban mis finanzas. «¿Cuánto llevas ahorrado, Camila? ¿Tienes algo aparte de lo que metes al banco cada quincena?» «Como 30,000 pesos, abuela». «No es mucho», le contesté un sábado, algo incómoda con la pregunta tan directa. Ella asintió, anotó algo en una libreta pequeña que siempre traía en la bolsa, y cambió de tema con una naturalidad que en ese momento no me pareció sospechosa, aunque ahora, viéndolo en retrospectiva, sé que cada una de esas visitas tenía un propósito exacto. 3 meses después de la graduación, un martes cualquiera mientras estaba en mi trabajo, sonó mi teléfono. Un número que no reconocí, con clave helada de Guadalajara. Nunca imaginé que esa llamada de 2 minutos iba a dividir mi vida en un antes y un después. «Buenas tardes, ¿hablo con la señorita Camila Fuentes?» Era una voz de hombre, formal,
del tipo que uno asocia con trámites bancarios o de gobierno. Sí, con ella, contesté, bajando la voz porque estaba en mi cubículo del despacho. Mi nombre es licenciado Arturo Reyes. Le hablo porque llevo los asuntos legales de la señora Consuelo Fuentes. Necesito agendar una cita con usted esta semana, si es posible. Se me fue el aire. ¿Le pasó algo a mi abuela? No, para nada, la señora se encuentra perfectamente bien de salud, aclaró de inmediato, notando el miedo en mi voz. Es un asunto relacionado con su patrimonio. Ella pidió específicamente que fuera yo quien se lo explicara a usted en persona. Agendamos para el jueves siguiente, en un despacho pequeño cerca de la avenida Chapultepec, con una placa de bronce en la puerta que decía Reyes y Asociados. Cuando llegué, encontré a mi abuela ya sentada en la sala de espera, con su vestido azul marino de las ocasiones importantes, tranquila, como si estuviera esperando el camión y no una reunión que a mí me tenía el estómago hecho nudo. Abuela, ¿qué está pasando?, le pregunté, sentándome junto a ella. Me tomó la mano, como tantas veces. Es momento de que sepas algunas cosas, Camila. Cosas que decidí hace años, y que tu papá, tu mamá, y tu hermana todavía no saben. Entramos juntas a la oficina del licenciado Reyes. Sobre su escritorio había una carpeta gruesa color vino, con el sello dorado de una notaría en la portada. Señorita Fuentes, empezó, dirigiéndose a mí, la señora Consuelo me pidió informarle en persona sobre el contenido de su testamento, y también sobre algunas propiedades que ha administrado de forma independiente durante los últimos 15 años. Sin que el resto de la familia lo supiera. 15 años, repetí, sin poder procesarlo del todo. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta en 15 años? Mi abuela contestó eso ella misma, con calma. Porque nunca usé el apellido Fuentes para esas propiedades, Camila. Las puse a nombre de un fideicomiso que armó tu abuelo antes de morir, y el licenciado Reyes es el único que ha llevado esos papeles desde entonces. Tu papá sabía que yo rentaba 2 locales del centro que dejó tu abuelo, pero siempre pensó que ese dinero se me iba en gastos de la casa. Nunca preguntó más, y yo nunca ofrecí más información. Eso tenía sentido. Mi papá nunca fue de los que preguntan por números, ni siquiera los suyos. ¿Por qué a mí?, le pregunté, con la voz temblando. ¿Por qué me está contando todo esto justo ahora? Mi abuela me miró directo a los ojos. Porque quería ver quién eras cuando nadie te estaba recompensando por serlo, Camila. Y durante 25 años te vi ser generosa, trabajadora y honesta, incluso cuando nadie a tu alrededor te lo reconocía. Eso no se puede fingir tanto tiempo. El licenciado Reyes abrió la carpeta y empezó a leer en voz baja los primeros párrafos del testamento, mientras yo sentía que mi vida entera estaba a punto de cambiar de una forma que jamás me hubiera imaginado esa mañana, cuando solo pensaba en llegar a tiempo a mi trabajo. Lo que escuché en los siguientes 20 minutos no solo me sorprendió. Fue algo que, semanas después, terminaría sentando a toda mi familia en una misma mesa, obligados a mirar de frente una verdad que llevaban años evitando. El licenciado Reyes explicó que mi abuela, desde la muerte de mi abuelo, había mantenido en su nombre, a través de ese fideicomiso, 2 locales comerciales en el centro de Zapopan, que rentaba a un taller mecánico y a una farmacia. Con esas rentas, y sin gastar casi nada de su pensión, había comprado con los años 2 departamentos pequeños en la colonia Ladrón de Guevara, que también rentaba. Todo ese patrimonio, invisible para el resto de mi familia porque nunca salió del fideicomiso ni pasó por una cuenta que alguien más pudiera revisar, ahora tenía un solo nombre como heredera universal. El mío. Ella es la única heredera de todo mi patrimonio, dijo mi abuela, mirándome mientras el licenciado terminaba de leer la cláusula. Así lo decidí hace 3 años, y así va a quedar. Le pregunté por qué no me había dicho nada antes, ni siquiera después de la graduación. Porque una decisión así no se anuncia a la mitad, Camila. Se toma con calma, se revisa con el abogado, y se hace bien, para que nadie después pueda decir que fue un capricho de una vieja sentimental. Quería que quedara firme antes de que tú lo supieras, para que nunca pensaras que tenías que actuar de cierta manera para merecerlo. Decidimos entre las dos que era momento de que el resto de la familia lo supiera, no para presumir ni para cobrar 20 años de silencio, sino porque mi abuela quería hacerlo con la cabeza en alto, en vida,
para que no hubiera pleitos después de que ella ya no estuviera para explicarlo. Organizamos una comida un domingo en su casa de Zapopan, con mis papás y con Valentina. El ambiente se sintió raro desde que llegué, porque llevaba meses guardando distancia y todos sabían, sin decirlo, que algo se venía. Después de comer, mi abuela pidió que el licenciado Reyes, que había llegado unos minutos antes con la misma carpeta color vino, explicara los detalles frente a todos. Durante años vi cómo trataban a Camila en esta familia, dijo mi abuela, mirando directo a mi papá, sin levantar la voz. La vi cargar cosas que nunca le correspondían, mientras festejaban cada pequeño intento de Valentina y le exigían perfección a ella. Mi papá intentó hablar. Mi abuela levantó la mano, apenas un poco, y él se quedó callado, algo que nunca antes había visto que le pasara. He decidido que mi patrimonio, las propiedades, los ahorros, todo, queda a nombre de Camila. No porque no quiera a Valentina. La quiero exactamente igual. Pero Camila demostró, sin que nadie se lo pidiera nunca, quién es de verdad. El silencio que siguió no se pareció al silencio incómodo del auditorio. Este tenía otro peso. Era vergüenza, cruda, sin manera de disimularla. Mi mamá empezó a llorar, tapándose la boca con la servilleta. Mi papá se quedó pálido, con la mandíbula apretada, sin encontrar por dónde empezar a hablar. Fue Valentina quien rompió el silencio primero. Tiene razón, abuela, dijo, con la voz quebrada, mirándome a mí y no a mis papás. Camila, perdóname. Yo sabía que las cosas no eran parejas entre nosotras. Y nunca dije nada, porque a mí me convenía que siguieran así. Fue la primera vez en mi vida que le escuché admitirlo en voz alta, sin excusas. Mi papá, después de un rato larguísimo, por fin habló. Camila, yo no sabía que te sentías así. Pensé que como eras la fuerte, no necesitabas que te lo dijéramos. Ser fuerte no significa no necesitar nada, papá, le contesté, sin gritar, sin rencor en la voz, pero con una firmeza que nunca antes me había atrevido a usar con él. Significa seguir adelante aunque nadie te lo reconozca. Pero eso no lo hace justo. No hubo gritos esa tarde. No hubo un rompimiento definitivo. Hubo, por primera vez en más de 20 años, una conversación honesta entre los cuatro, incómoda, torpe, pero real. Hoy, casi 2 años después de esa comida, mi relación con mis papás sigue siendo un trabajo en construcción. Vamos juntos a terapia familiar cada 15 días, algo que jamás imaginé que mi papá aceptaría hacer, y he aprendido a poner límites que antes no existían. Con parte de la herencia de mi abuela abrí un pequeño despacho de asesoría financiera en Providencia, algo que siempre quise tener, y lo administro con la misma disciplina silenciosa que aprendí trabajando sábados en la papelería de mi tío. Mi abuela sigue viva, sigue regando sus rosales todas las tardes a las 6 en punto. Y cada sábado me espera con el mismo termo de café de olla. El esfuerzo que nadie ve es el que más cuenta, me dijo una vez, hace más de 15 años, en su cocina. Tenía razón. Solo que nunca me imaginé cuánto tiempo tendría que pasar para que alguien, por fin, lo reconociera de la manera en que se merecía. Si alguna vez han sentido, como yo, que dan más de lo que reciben en su propia familia, quiero que se queden con algo, el reconocimiento casi nunca llega de donde uno lo espera. Pero cuando llega de verdad, vale cada año de silencio que tuvieron que cargar para merecerlo. Si esta historia te tocó de alguna manera, y quieres seguir escuchando historias como la mía, suscríbete al canal. Aquí siempre vas a encontrar un lugar donde estas historias se cuentan con respeto, y donde ya eres parte de esta familia. Nos vemos en la próxima historia.